Bienvenidos a la meditación del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy es lunes 17 de junio y el Evangelio que vamos a meditar se encuentra en el capítulo 5 de San Mateo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé si recuerdes las películas de Spider-Man. Yo la verdad me considero bastante malo para todo esto de Marvel y todo ese tipo de películas, pero recuerdo hace un par de años cuando vi esa película en la que aparecen como los 3 Spider-Mans de las últimas versiones, y yo en realidad solo me acordaba del último, el más viejito, el que sí le salía, el que sí le había picado la araña de verdad. Y hubo una escena ahí que me dejó pensando mucho en una imagen de lo que es como la madurez existencial en la vida, en una imagen de lo que es cuando un adolescente por primera vez como que empieza a salir de esa etapa de estar encerrado en sí mismo, ¿no? Y era cuando estaban los 3 Spider-Mans como discutiendo, y el más pequeño, el nuevo, el que era realmente sí como un adolescente todavía, estaba como llorando, todo frustrado porque pues le habían matado al tío Ben y estaba sufriendo y se estaba desahogando y quería como vengarse y destruir todo el mundo, y los otros 2 como que se voltean a ver y simplemente le escuchan, ¿no? Pero como que en un momento le dicen como, bueno, ya estuvo, ¿no? Y le empiezan cada uno de ellos a contar su vida, que en el fondo era como la misma en otro contexto, pero todos habían pasado por esas mismas etapas de haber perdido a ese ser querido, de que se los habían matado injustamente y de tener ahí a su Mary Jane y como que cada uno pues vivía su drama a su manera. Y este Spider-Man adolescente como que por primera vez abrió los ojos y se dio cuenta de que no era el único que estaba sufriendo en el mundo, de que no era el centro del universo y de que no era el único que sufría injusticias, y que quizás había otros que lo estaban pasando peor y pues no todo se trataba de él, ¿no? Y entonces creo que esta experiencia que no se puede enseñar en los libros, pues todos la hemos ido teniendo en diversos momentos, y creo que es clave para entender también un tesoro que nos quiere dar el Evangelio de hoy. Y es porque antes de entrar en algunas de esas reflexiones, poniendo un poco de contexto, sabemos que Jesús empieza este Evangelio con una ley que se conocía en la época, la famosa ley de Talión, y que era conocida pues en el mundo común como la ley de la justicia social, ¿no? O sea, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien te hace algo, tú se lo puedes regresar, tienes todo el derecho de regresárselo. Y era un poco, pues sí, una ley de justicia social, ¿no? Y sería un poco un error pensar que este Evangelio se trata de Jesús tratando de imponer un nuevo orden social. Y lo digo porque todas estas como frases que Jesús va diciendo no las dice de manera de propuesta social, sino que las dice de manera personal. Como que nos quiere decir que se trata de algo que está dentro de nuestro corazón, el mensaje de lo que Él nos viene a aportar, ¿no? Partiendo de esta realidad que veía en su mundo, que era pues la justicia social vista desde este punto, desde la venganza, ¿no? Todos los comentarios que Jesús son personales, y esto ya nos introduce a que el mensaje que nos quiere dar Jesús hoy en este Evangelio es como de una liberación interior, de una liberación de la cárcel de nuestro egoísmo, de la cárcel de nuestra autorreferencialidad, de ese pensar que soy el centro del universo y que todo tiende a mí y que todo se trata de mí. Y es como poder dejar a Jesús, darle la oportunidad a Jesús en este Evangelio de mostrarnos la realidad de esa cárcel en la que a veces vivimos y de liberarnos de ahí. De eso se trata este Evangelio, y vamos a ir viendo cómo, ¿no? Entonces, pasando a esta segunda parte, te invito a
hacerte un poco esta pregunta, ¿no? Si el cristianismo, si la vida de fe cristiana es la religión del no o la religión del sí. Si el cristianismo es la religión del cerrarme en mí mismo o del abrirme al otro. De esto es de lo que se trata este evangelio, ¿no? Y cada uno de nosotros podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo vivo yo mi fe cristiana? ¿Encerrado en mí mismo? En el no puedo hacer esto, en el no puedo hacer lo otro, para poder cumplir con los requisitos de esta vida cristiana. Enfocado en mí mismo, incluso como en esos actos de caridad, ¿no? Como, porque podemos ver el evangelio y todos son como acciones, ¿no? Si alguien te pide, dale más. Si alguien te está quitando la túnica, dale también el manto. Puede ser como meramente de comportamientos, de acciones, pero es algo mucho más profundo lo que Jesús nos quiere también aquí abrir. Y podríamos vivir nuestra fe cristiana de esta manera, ¿no? Como simplemente, incluso los actos de caridad, en el fondo se trata de mí mismo, se trata de sentirme bien porque estoy realizando ciertas cosas que me hacen una persona pues más buena, más correcta, más digna. Y entonces ese cristianismo en el fondo está lleno de tristeza, ¿no? Y una posible pregunta que yo me hago hoy y te invito también a hacerte es: si a la hora de vivir la fe, en el fondo muchas veces al final hay como un sabor de boca de tristeza, de insatisfacción, puede ser porque estoy cayendo en esta vivencia de la fe que externamente se ve muy bien y externamente en realidad es casi igual que la auténtica, pero que en el fondo se trata de mí, que incluso ese dar a los demás, ese salir a hacer apostolado, ese hacer obras de caridad, ese hacer sacrificios, se trata más bien de verme a mí mismo y de cómo cumplir estos comportamientos. El otro en realidad ni me interesa tanto, más bien se trata de que yo soy capaz de hacer estas obras de caridad y en el fondo me voy como encerrando en mí mismo, ¿no? Y el cristianismo, y la palabra clave para esta reflexión, el cristianismo no es la religión del no, no es la religión de encerrarme en mí mismo, es la religión del encuentro. El cristianismo es la religión del encuentro. Y aquí está un poco la propuesta que quisiera hacerte también hoy, que yo me llevo de tarea al contemplar este evangelio, de transformar todas estas acciones como éticas o morales que pueda parecer que me invita una vida cristiana, transformarlas en una terapia de transformación, de liberación de esa propia cárcel del yo, de poder darme cuenta como este Spider-Man que no soy el centro del mundo, que no se trata de mí, que no soy el único que sufre y que lo pasa mal y no soy el salvador del mundo, y que mis actos de caridad sean una verdadera apertura a encontrarme con el otro. Que no sea simplemente por cumplir, por sentirme mejor conmigo mismo, por haber llegado a este nivel de vida ejemplar, sino por experimentar esta libertad interior de encontrarme con el otro. Intenta hacer, al menos este día, como la terapia del servicio, ¿no? La terapia del amor desinteresado, de ahí en la realidad en donde estás, en tu universidad, en tu trabajo, aquella persona del trabajo que no la soportas, que no la puedes ni ver porque además es agresiva contigo, pues no sé, salga a preguntarle cómo está, invitarle un café, da igual cuál sea la manifestación externa, tú sabrás qué es lo mejor, pero que ese acto de caridad, que esa disponibilidad entre los demás no sea meramente autorreferencial, sino que sea un verdadero encuentro con el otro, un verdadero abrirme para dejar al otro entrar a mi vida. Esa es la libertad del cristiano, y el encuentro duele, el encuentro como que saca de mi comodidad, pero ahí empieza la autenticidad de una vida cristiana que construye comunión, que no son simplemente como islitas de gente perfecta, pero desconectada y solitaria, sino una comunión de personas imperfectas que se abren al encuentro entre sí y que crean una comunidad. Esa es la iglesia, esa es la vida cristiana. Y hoy le pedimos a Jesús que nos envíe a su Espíritu Santo para poder sembrar esa semilla en nuestro corazón de trascender la justicia social, de ir más allá de esa ley de la justicia externa, de la venganza, incluso trascender esos aparentes actos de caridad que en el fondo los hacemos a veces para buscarnos a nosotros mismos y poder darle la oportunidad de experimentar esa libertad, de encontrarme con el otro, de salir al encuentro del otro, de que el otro sea más importante que yo mismo, y ahí voy a empezar a experimentar libertad. Pues le pedimos a Jesús esta gracia y nos llevamos el resto del día este deseo en nuestro corazón.
Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. María, Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mantengámonos atentos a la voz de Dios en este día y permitámosle que Él guíe nuestra vida. Nos escuchamos mañana.